Voy a pedirles que abran sus escrituras a la carta de San Pablo a los Gálatas en el capítulo 4. Vamos a leer desde el verso 1 hasta el verso 7. Esclavos o hijos es el título de nuestro mensaje de hoy. Esclavos o hijos. Y estamos leyendo en Gálatas capítulo 4, del verso 1 hasta el verso 7. Dice, hermanos, así en la Escritura: pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud, bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Pueden sentarse, hermanos. Estos versículos que hemos leído, hermanos, tienen como tema central la exhortación que el apóstol Pablo está haciendo a los Gálatas para que crezcan en su conocimiento de Cristo Jesús. Vamos a decirlo de otra manera. El apóstol Pablo está exhortando a los Gálatas para que maduren como hijos de Dios. Para llamarlos, hermanos, a este hecho de crecer en Cristo y madurar como cristianos, él usa una figura compuesta por dos roles que eran muy comunes en aquellos días y en aquel tiempo en una familia, en aquel mundo, en aquella cultura y en aquellas costumbres. Usa la figura del esclavo y del hijo. Las usa porque en muchas familias, como la de cualquier persona en aquellos tiempos, en una misma casa convivían padre, madre, esclavos y también hijos. Los esclavos eran personas que estaban destinadas a cumplir ciertas funciones en el hogar. Entonces, el apóstol, a partir de este hecho de que los esclavos y los hijos convivían en una misma familia, él le plantea a los Gálatas qué son ellos en Cristo Jesús. ¿Son esclavos o son hijos? ¿Cuál es la diferencia? ¿En qué se diferencia el esclavo del hijo? ¿Qué es lo que el apóstol Pablo quería decirle a los Gálatas al usar esta figura o esta comparación del esclavo y del hijo? Lo primero que él quería decirles a los Gálatas es que el hijo tiene tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. ¿Qué quería decir esto? Lo que el apóstol quería decir, hermanos, es que cuando el hijo, el heredero de todos los bienes del Padre, es niño, todavía, aunque él es señor de todo, dice ahí, porque a él le pertenece toda la herencia del Padre, todavía no tiene nada en la mano. Por ejemplo, ustedes tienen un hijo pequeño y todo lo que ustedes tienen ahora es de su esposa. Pero un día va a ser de su hijo. Pero por hoy él no tiene nada. Por hoy él no dispone de nada. Por hoy él no tiene en su mano absolutamente nada de las posesiones del Padre. Entonces, hermanos, el apóstol Pablo les está diciendo a los Gálatas que aunque ellos gozaban de una condición especial por parte de Dios,
seguían sin tener nada efectivamente como posesión suya de todos los bienes del padre. Aunque ese niño era señor de todo, porque un día todo le iba a pertenecer, en el presente no podía tomar posesión, no podía disponer de nada, no podía tomar algo como suyo y usarlo como su propiedad. Mientras es niño, mientras no crece, entonces dice, él tiene tutores y curadores. Tutores y curadores, hermanos, es una palabra que también se usa en la Escritura como sinónimo de ayo. El ayo, el tutor o el curador, hermanos, según el diccionario de la Real Academia Española, dice que es una caña o estaca que se clava al pie de una planta para mantenerla derecha en su crecimiento. Quienes conocen de plantas, quienes les gusta trabajar en las plantas, saben que de repente una plantita se está creciendo torcida y entonces le pone una estaca para enderezarla. Le pone una estaca para que crezca rectamente, para que crezca en mejores condiciones, para que crezca más hermosa, para que un día llegue a dar abundante fruto. El apóstol Pablo dice entonces, hermanos, que cuando el Hijo de Dios es niño, tiene ayos, tiene tutores, tiene curadores, que mientras él vive lo van a formar correctamente para que un día pueda gozar de todos los bienes de su padre, para que un día pueda heredar todos los bienes de su padre y pueda administrarlos correctamente. Cuando estudiamos, hermanos, en la historia descubrimos que efectivamente los tutores o curadores eran personas que tenían la autoridad del padre de familia para corregir al hijo. Algo parecido a lo que tienen los maestros de la escuela pública. En cierto sentido, ellos tienen autoridad para corregir, para aplicar algún castigo, para aplicar alguna medida, para que el niño no sea llevado por su naturaleza, que en algún momento puede ser rebelde y le puede causar problemas. Los tutores y los curadores cumplían dos funciones. Una de ellas era corregir al niño cuando se estaba desviando del camino correcto. Corregir al niño para que creciera de la mejor manera y un día, como ya dijimos, pudiera disfrutar de toda la herencia de su padre. La segunda función que cumplía el tutor o el curador es una figura que en la legislación moderna todavía sigue vigente. Es que cuando un padre veía que su hijo no era todavía capaz de conducirse correctamente, cuando un padre consideraba que su hijo, si heredara ya, no sería capaz de administrar correctamente su herencia, entonces los curadores ponían un límite y decían, esta herencia es de mi hijo, pero no la va a poder tener en su mano sino hasta que tenga esta edad, 25 años, 30, y si no los ven crecer para nada, entonces 40 o 50. Si no aprenden, por ejemplo, principios básicos como al que madruga Dios le ayuda, sino que ellos dicen al que madruga Dios lo arruga, entonces dice él no. Van a tomar posesión hasta los 50 años. Es decir, van poniendo un límite para que el niño tenga oportunidad de crecer. De tal manera que cuando tome posesión de su herencia, sea capaz de administrarla con sabiduría, con diligencia, con esfuerzo, con cuidado, con trabajo, y esto venga a ser una verdadera bendición para su vida. Fijémonos bien entonces, hermanos, que el hijo y el esclavo tenían mucha similitud, porque el esclavo también gozaba de los cuidados del amo en esa casa. Acuérdense que el que había comprado este esclavo tenía que cuidarlo, que alimentarlo bien, que ofrecerle sus horas de descanso, porque de otra manera no sería capaz de cumplir bien una función. Y si no era capaz de cumplir una función, ¿para qué lo compró?
o si se iba a enfermar o morir pronto, su dinero se habría perdido, porque el esclavo ya no le iba a servir. De manera que los amos cuidaban a sus esclavos, casi de la misma manera que cuidaban a su hijo. Compartían los cuidados del Señor, compartían los cuidados del amo, pero a la hora de heredar, el esclavo no heredaba nada, el hijo sí. Esto es natural. El esclavo es un servidor y no va a heredar los bienes de su padre. El hijo sí va a heredar. Por eso la gran pregunta que plantea Pablo de una manera indirecta aquí. Les está diciendo a los Gálatas, ¿y ustedes qué son? ¿Esclavos o hijos? Porque si son esclavos, y el problema es, hermanos, que los Gálatas estaban todavía sujetos a la ley. Y no es que la ley no sea importante. La ley, hermanos, es la palabra de Dios. Expresa la voluntad de Dios, pero tuvo su momento. Esta ley tan importante fue perfeccionada en Cristo Jesús. Por eso leímos aquí que dice, vivimos esclavos de prohibiciones. Porque la ley, hermanos, estaba llena de prohibiciones. No puedes hacer esto, no puedes comer aquello, no puedes ir aquí. En los días de fiesta no puedes hacer esto, no puedes hacer lo otro. Porque la ley, hermanos, era la estaca que Dios había puesto a aquel pueblo para que creciera de la mejor manera posible. La ley fue dada por Dios como un ayo. La ley fue dada por Dios para que protegiera al pueblo de desviarse de un crecimiento adecuado que le robara todas las bendiciones que Dios quería traer a ellos como su pueblo. Por lo tanto, muchos gálatas, hermanos, querían volver a la ley. Y volver otra vez a las prohibiciones, y volver otra vez a no puedes hacer esto, no puedes comer aquello, no puedes ir aquí, no puedes ir allá. Por eso el apóstol Pablo dice claramente en el verso 4, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley. ¿Qué quiere decir redimir? Redimir quiere decir rescatar. Para que los rescatara de aquella condición. ¿De qué condición, hermanos? Todos sabemos, y el apóstol Pablo lo afirma en una de sus cartas, que los judíos les imponían a los gentiles reglas que ni ellos mismos habrían podido llevar. Es decir, ellos necesitaban ser rescatados de aquella condición en la cual la ley les decía, no puedes hacer esto, tienes que hacer esto, no puedes comer aquello, tienes que comer esto, y ellos no la podían cumplir. Entonces, hermanos, el apóstol Pablo les está diciendo a los gálatas, Cristo vino para hacernos libres de las prohibiciones. Cristo vino para que ya no vivamos sometidos a lo que se puede hacer y a lo que no se puede hacer. Cristo vino para que ya no nos rija una ley externa, sino que nos rija la ley de Dios que está escrita en nuestros corazones por la presencia del Espíritu Santo. Ahora no somos guiados en nuestra vida cristiana desde afuera. Ahora deberíamos ser guiados en nuestra vida cristiana desde adentro. De dentro de nosotros debían nacer los principios, las convicciones, el testimonio del nombre de Cristo, la fidelidad a nuestro Dios. No debería de ser la fidelidad a nuestro Dios una obligación impuesta por una religión, sino la convicción nacida de que el Espíritu Santo nos da testimonio. Esto es lo que el apóstol Pablo estaba enfatizando, que ya no debemos ser esclavos, ahora debemos ser hijos. La gran pregunta entonces nos la replanteamos nosotros tal como se la planteó el apóstol Pablo a los Gálatas.
¿Qué somos nosotros? ¿Somos hijos o somos esclavos? ¿Cuándo podríamos ser nosotros esclavos? Cuando todavía, hermanos, buscamos a Dios por mandato. Cuando todavía buscamos a Dios por miedo. Cuando todavía buscamos a Dios porque así se manda que hay que hacerlo. Nosotros somos esclavos, hermanos, cuando no buscamos al Señor por amor, sino por miedo. Somos esclavos cuando venimos a la iglesia porque hay un mandato que nos dice que tenemos que venir. Entonces somos esclavos. ¿Cuándo somos hijos? Cuando venimos a la casa de Dios porque hemos entendido que alejados de Él nada somos. Entonces somos hijos. Cuando nos damos cuenta de que si nos alejamos de Dios, a Él no le pasa nada, a nosotros nos pasa de todo. Entonces somos hijos. Somos hijos cuando nos hemos acercado a Cristo para que nos redima de nuestra vida pasada, pero no solo para eso, sino para crecer en el conocimiento de nuestro Dios. De tal manera que crezcamos en la responsabilidad para con aquel que nos ha salvado. Nosotros somos hijos, hermanos, cuando asumimos la responsabilidad que tenemos delante de nuestro Dios porque nos salvó cuando estábamos perdidos. Nosotros somos hijos cuando crecemos lo suficiente como para entender que si el Señor no nos hubiera buscado, nosotros jamás lo habríamos encontrado. Nosotros somos hijos cuando nos responsabilizamos por conducirnos rectamente en la libertad que Cristo nos ha traído en nuestra vida. El mismo apóstol Pablo dice que nosotros somos libres, que no hay ley que nos prohíba nada. Nosotros somos libres. En algún momento el apóstol dice, todo me es lícito, con lo cual lícito viene de ley. Lo que Pablo quería decir es, no hay ley que me prohíba comer esto o comer aquello. No hay ley que me impida ir aquí o ir allá. No hay nada que me lo impida, soy libre. Pero esta libertad que Cristo ganó para mí en la cruz del Calvario, esta libertad debe conducirse con responsabilidad. Esto quiere decir, hermanos, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Porque hay que leer todas las palabras de Pablo, no solo la parte que nos gusta. Todo me es lícito, hermano, así que olvídese. No hay límite, no hay prohibición, no hay ley que me impida nada. Eso es correcto, pero no todo me conviene. No todo me conviene si yo quiero ser libre en Cristo Jesús como hijo. Quiere decir, hermanos, que un creyente que no asume su responsabilidad de crecer en el conocimiento de Cristo se va a quedar esclavo. Y si se queda esclavo, no va a heredar nada, porque el esclavo no hereda, el hijo hereda. En el Evangelio de San Juan el Señor lo dijo literalmente. El esclavo no queda en casa, el hijo queda en casa. Cuando el amo moría, el esclavo no quedaba en casa, no era el dueño de la casa, el hijo quedaba en la casa. Él era el dueño de la casa. Cristo, hermano, ganó para nosotros abundantes bendiciones en la cruz del Calvario. Multitud de bendiciones en la cruz del Calvario, pero hay que realizarlas creciendo en el conocimiento de Cristo Jesús. No las vamos a realizar automáticamente, las vamos a realizar en la medida en que seamos responsables por nuestra libertad cristiana. Quiere decir entonces, hermanos, que Pablo nos está diciendo
no podemos quedarnos esclavos. Si algún creyente todavía es esclavo, lo es por voluntad propia, porque Cristo ya lo hizo libre. Si algún creyente todavía es esclavo, él mismo se ha puesto las cadenas, porque las cadenas que algún día tuvo, Cristo las rompió con su sangre en la cruz del Calvario. De manera, hermanos, que a nosotros como hijos de Dios no nos queda otra cosa, si queremos ser hijos, que asumir nuestras responsabilidades con madurez, que engrandecer el nombre de Cristo con nuestro testimonio, y entonces seremos hijos. Y como hijos, al terminar la lectura que hicimos, dice, coherederos con Cristo de la gloria de Dios. Esa es nuestra gran promesa, pero depende de cuánto crezcamos en el conocimiento de nuestro Dios. Conozcamos cada día más al Señor y nuestra bendición será hecha realidad. El Señor les bendiga.